Congreso de la República con Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas noches ante todo. Buenas noches, y a ver, varios temas, ¿no? Varios temas porque generan sobre todo indignación. Empezamos con los buffets, pasamos por los iPhone, la alfombra, el televisor, los estacionamientos. Y claro, no parece extraño que estemos frente a un Congreso que tiene apenas 6% de aprobación, que es la realidad. ¿De dónde surge todo esto? A ver, creo que en primer lugar, buenas noches, gracias por la oportunidad. Creo que lo que hay que señalar es que estamos en un momento donde en el Perú no estamos más frente a un régimen democrático, ¿no? Ya lo hemos señalado cuando la unidad de inteligencia de The Economist señala que hemos pasado de ser una democracia a ser un régimen híbrido, es decir, que no puede garantizar a través del desempeño de sus políticos garantías mínimas de la democracia. Y el desempeño del Parlamento no está fuera de esa situación. O sea, las prácticas que tiene el Parlamento en este momento son prácticas que pueden ser calificadas de antidemocráticas. En el país, en los últimos 2 meses, acaban de morir más de 50 compatriotas producto de los enfrentamientos. No tenemos, digamos, información ahorita que nos permita elucidar los actos que el día de hoy Naciones Unidas, en su reporte sobre la situación del país, pide esclarecer, ¿no es cierto? ¿Por qué se han usado armas letales? ¿Por qué se han disparado a civiles? Entre otras cosas. Se necesita un parlamento que responda a la situación del país. ¿Qué está haciendo el Parlamento? El Parlamento está usando recursos públicos para fines particulares. No podemos hablar que buffets son acciones en favor de la sociedad. No podemos decir que alquilar estacionamientos son acciones en favor de la sociedad. No podemos decir que televisiones de uso del Parlamento son acciones en favor de la sociedad. Entonces, la gran necesidad que tenemos como país es cómo 130 ciudadanos que han sido electos por todos los ciudadanos del país representan mejor a esta sociedad en un momento de crisis donde se está jugando el futuro de la democracia. Y a ver, en una democracia que funciona, además entendemos que el equilibrio de poderes es fundamental, pero cuando vemos que tenemos a un poder del Estado como el Congreso de la República que se siente pues intocable, y lo hemos escuchado en la boca además de los propios congresistas, la expresidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, cuando se le cuestiona por el tema de los pasajes, dice que no tienen que rendirle cuentas absolutamente a nadie. Y es la pregunta, ¿no hay ningún poder del Estado, ninguna institución que haga una adecuada fiscalización y control sobre el Congreso? Así es. Aquí hay 2 elementos. Primero, que no se están generando los mecanismos de escucha de la población. O sea, más del 70% de la población, según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, quiere que haya adelanto de elecciones. Medios de comunicación, representantes de sociedad civil, diferentes iniciativas de articulación, venimos exigiendo que se adelanten las elecciones como una forma de salir de la crisis. ¿Cuántos congresistas están moviendo este tema en el Parlamento de manera real, sostenida? Ninguno. Entonces, por un lado está un Parlamento que le da espaldas a la ciudadanía. Y por otro lado, efectivamente, como tú bien lo señalas, está la ausencia de un conjunto de reglas de juego que permitan fiscalizar al Parlamento. La gran pregunta, ¿quién fiscaliza a los fiscalizadores? Entonces, la ley de control exime al Parlamento de la República a que se fiscalice, ¿no es cierto?, los gastos que se hacen desde esa instancia. Es decir, para que esto se entienda muy claramente, la Contraloría General de la República audita, monitorea y fiscaliza a todas las instituciones del Estado, sin ninguna excepción, excepto, la única excepción, es el Congreso de la República. Así es. ¿A razón de qué? Exactamente. No hay una justificación en términos institucionales que justifiquen que el Parlamento no pueda ser controlado por la Contraloría. Solo se puede hacer esta acción de control si el presidente del Parlamento lo requiere. Y hay que saludar, creo, la acción del presidente del Parlamento, Williams, que ha solicitado que la Contraloría
audite, ¿no es cierto?, los gastos que se vienen realizando. Pero no deberíamos llegar a esta situación, no deberíamos llegar a una situación donde 6 millones de fondos públicos se utilizan para acciones que nada tienen que ver con las emergencias que tiene el país. Tenemos, por ejemplo, para decir una de las necesidades nacionales que existen en este momento, más de 50 distritos afectados por el dengue que requieren, ¿no es cierto?, liberación de fondos públicos para hacer frente a esa emergencia. ¿Dónde está ese dinero? Ese dinero está siendo ahorita malgastado por el Parlamento. Ahora, el problema también parece ser de parte de la voluntad de los propios parlamentarios, es decir, pareciera que no hay los incentivos necesarios desde la presión del votante, desde la presión del elector para decirle a su congresista, oye, represéntame. Entonces vemos que hay una crisis de representación y no sé si tenga que ver también con el hecho de no permitir la reelección, porque muchos dicen, bueno, yo ya me voy a ir, no me puedo reelegir, hago lo que quiero. Es que lo grave, Omar, es que la situación actual está haciendo que el peruano se desvincule del régimen democrático. O sea, está haciendo que nosotros contemplemos que en democracia no nos representan, hay indicios de corrupción posibles que hay que investigar y que los intereses que están primando no son intereses nacionales, sino son intereses particulares. ¿Por qué estaríamos apoyando la democracia si esta democracia no nos está representando? Entonces, lo que se está jugando en estos momentos en el país no solo es una pérdida formal de lo que representa la democracia, es el respaldo de la ciudadanía a la democracia. Y es por eso que quisiera hacer un pedido a los parlamentarios de considerar que en sus manos está el deber histórico de garantizar que como país podamos redefinir el rumbo y recuperar este estatuto de democracia que teníamos hasta el año pasado. ¿No? Y justamente, ¿no? Este desprestigio de un poder del Estado que a duras penas llega al 6% de aprobación, sin hablar del margen de error de estas encuestas, le da argumentos luego a personajes como Pedro Castillo, que intentan cerrar el Congreso, instalar una asamblea constituyente, convertirse en pequeños dictadorzuelos. Pasó con Alberto Fujimori también ante un Congreso desprestigiado en ese momento. Es decir, el riesgo del debilitamiento de las instituciones es ese, caer en sistemas autoritarios. Sí, sin duda, caer en, digamos, mecanismos de representación que lo que busquen sea poner orden en este desorden donde quienes son los principales responsables son quienes están ejerciendo ahorita el poder, ¿no? Y como tú bien lo has señalado, ese 6% de aprobación tiene que ver con un promedio nacional. Según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, en el sur del país esa aprobación llega a 3%. ¿No? Y entonces, lo que se está generando desde las dinámicas que vienen ocurriendo el año pasado, y bueno, y son dinámicas históricas, son la existencia y persistencia de un conjunto de clivajes nacionales. Es muy difícil en este momento generar un diálogo como país que nos permita sentarnos en la mesa y decir qué queremos para el futuro, ¿no es cierto? Porque el sur contempla la realidad de una manera a partir de lo que ha ocurrido en los últimos meses, así como el norte la contempla de otra manera y la capital de otra manera, ¿no es cierto? Y está siendo bien difícil que como sociedad nos podamos poner de acuerdo sobre puntos mínimos, porque quienes se deberían poner de acuerdo sobre una agenda nacional son los parlamentarios. Y esos parlamentarios han olvidado que su función es la de poner por delante intereses públicos. Ahora, Adriana, el desprestigio de la clase política, pues, y esto es cierto, no se circunscribe exclusivamente al Parlamento y al Congreso de la República. Lo vemos en el Poder Ejecutivo, pero también lo vemos en los gobiernos subnacionales. Es decir, yo ciudadano, yo vecino de determinado distrito, realmente me siento representado por mi alcalde, o él va solamente a pedir mi voto en determinada fecha y luego se desentiende. Veía la crisis del tema de la basura en los distritos del Cono Norte en este momento. Todo eso va mellando también en la autoestima y en la sensación de los ciudadanos. Sí, sin duda, y creo que es necesario recordar que en el periodo anterior más de la mitad de los gobernadores regionales estaba involucrado en actos de corrupción.
¿no? Y entonces eso hace que, digamos, la popularidad o la confianza de la que gozan ahora los gobernadores regionales como posibles actores para este diálogo se deba a que recién inician su periodo, ¿no? Y esperamos que puedan seguir siendo esas figuras más allá del tiempo que pase y que no veamos, como en el periodo anterior, a gobernadores involucrados en actos de corrupción. Claro, el tema es que efectivamente hay una sensación y una voluntad de la población de ir hacia un adelanto de elecciones porque claramente no se siente conectado con su clase política ni representado. Pero mientras no cambie el sistema político, mientras la oferta que nos den los partidos políticos no sea diferente, vamos a volver a seguir repitiendo esta historia. Sí, y ahí hay varios elementos. Primero, creo que a la luz de lo que hemos visto que ha ocurrido con Avanza País, Exacto, por ejemplo. y digamos, el mal uso de los fondos públicos para financiamiento partidario que constituyen una reforma por la cual se trabajó en el país, ¿no? Lo que vemos es que hay un partido que contrata una empresa fantasma para brindar capacitaciones que aparentemente no han ocurrido. Ahí se requiere investigar. Y creo que es lamentable también que los congresistas deslinden de los dirigentes, ¿no? Y ese caso en particular que reveló el domingo Punto Final, nuestro colega Christopher Acosta, es bien interesante porque quizá grafica muy bien nuestro problema de fondo. Es decir, un partido político con representatividad en el Parlamento, con congresistas jóvenes incluso que están, digamos, legislando, fiscalizando, en vez de formar cuadros realmente para seguir haciendo política, pues lo gasta en no sabemos qué, en no hacer política. Sí, y ahí creo que hay que estar bien alertas a posibles indicios de corrupción, ¿no? Y que creo que este caso también ejemplifica bien que hablar de reformas sin hablar de renovación de prácticas políticas puede también ser complejo, ¿no? Como lo estamos viendo aquí, hay una reforma de financiamiento partidario que se hace para fortalecer los partidos, pero si dentro del partido los políticos no quieren invertir en el futuro de su organización, se vuelve efectivamente un escenario poco alentador para el fortalecimiento de las organizaciones partidarias, ¿no? Bueno, y finalmente, todo lo que le queda al ciudadano, ¿qué es? Bueno, yo creo que, y me gustaría no terminar sobre una nota pesimista, porque creo que tenemos que tener una conversación como país que nos vuelva a vincular a la política. Y creo que lo que está ocurriendo ahorita con los 130 ciudadanos que están ejerciendo una labor de representación en el Parlamento no debiera ser sinónimo de la política que queremos para el país. Entonces, lo que necesitamos a partir de esta crisis de altísima complejidad es que conversemos, planteemos, convoquemos a nuevos liderazgos, y creo que posiblemente hay una generación de jóvenes que puede involucrarse en política. Los ciudadanos que se indignan en estos momentos también pueden involucrarse en política de distinta manera. Y personas que también de trayectoria notable, honesta, es momento que empecemos a convocar a esos nuevos liderazgos, porque si no, no hay otra forma de salir adelante. Muchísimas gracias, Adriana, por esta entrevista. Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia. Hemos llegado al final del programa.